se me olvidó. Hoy día es la última clase de contenidos de materia, y de hecho muy probablemente sea la última clase del curso, porque normalmente la próxima clase, la que vendría siendo la clase del 18, yo lo ocuparía para mostrarles cuál es la última actividad, el último taller, cómo resolver, o sea, cómo realizarlo, lo que tienen que entregar y todo el tema. Pero me apareció un congreso, yo el otro jueves a esta hora voy a estar presentando una jornada chilena de computación, entonces no voy a poder estar acá, tengo que ir al congreso, o sea, virtualmente, sí, voy a estar acá, sentado aquí mismo, pero en modo congreso, que es lo mismo, pero para otras personas con la misma cámara. Y no voy a poder hacerles la clase. De todas maneras, una clase que dura 10 minutos porque les explico cómo funciona el tema de la evaluación, así que lo vamos a conversar ahora al final, y vamos a dejar todo cerrado, cosa que queden con el taller 3 que se entrega la próxima semana, y la evaluación final que les voy a dar hasta el 1, 2, 3, hasta el 9 de diciembre, para que tengan harto tiempo para trabajar y entreguen un trabajo bueno. Dicho eso, vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar hoy día. En Campus, aparte de la evaluación que ya está habilitada, está el material de las clases. ¿No ves que en este archivo ustedes tienen sus notas en intranet? Están todas subidas allá. Entonces ahí pueden ver todo el día. Vamos a trabajar con este archivo que está acá. ¿Qué contiene el archivo? Bueno, el archivo contiene... No, otra cosa. Contiene lo que podemos ver a continuación. Es una base de datos que contiene 2 hojas y que vamos a ver al tiro que contiene cada uno de sus respectivos campos para poder saber cómo vamos a trabajar. Tenemos en el primer campo el root, que es un dato que está almacenado como texto, porque está como texto porque los roots pueden terminar en count, está almacenado como texto, no pasa nada. El primer apellido, segundo apellido, nombres, que podemos ver que no hay mayores discordancias, es decir, no tenemos vacío entre medio. Cargo, que en cargo, si bien los datos pueden variar, tampoco es que tenemos vacíos. Vamos a mirar los vacíos. Bueno, tenemos algunas personas sin cargo, pero tampoco es tan relevante para el ejercicio. Están ahí, solo existen y reciben su sueldo. Tenemos un campo que se llama nombre hijos, que esto se ve harto. Cuando uno pesca bases de datos que no están bien estructurados, que no se manejan por personas que saben manejar datos, nos encontramos comúnmente esto. Tenemos el nombre de los hijos, ¿cierto? Que algunos no tienen hijos, obviamente, porque no los citan, porque no tienen hijos. Gente que tiene un hijo, gente que tiene 2 hijos, gente que tiene 4 hijos, como podemos ver acá. Otra persona tiene 1, 2, 3, 4 hijos, y así. Todo va variando. El problema es que no podemos hacer análisis de esta información de manera directa. Porque si nosotros queremos analizar la cantidad de hijos y asociarlo a los diferentes tipos de datos, nos va a costar bastante por cómo están almacenados los datos. Tenemos la remuneración, que está en números, son en millones y en miles, y tenemos el tipo de salud. El tipo de salud puede ser 1 o 2, porque tenemos nuestra hojita de salud acá al lado, que le vamos a poner un título, porque si no quedamos de ordinario, código, no. Y tenemos nuestra hojita al lado, que corresponde si uno es FONASA y o Visa. Eso es todo lo que tiene nuestro archivo. Ahora, vamos a ver hoy día qué podemos hacer cuando tenemos ese tipo de datos que no están bien trabajados, cómo manejarlos de una mejor manera, estableciendo otras tablas dentro de nuestra base de datos, facilitando el manejo de la información. Y aparte vamos a ver las herramientas de aprendizaje automático, machine learning, inteligencia artificial, como ustedes quieran llamarle, que trae Power BI. Porque creo que les comentaba en la clase anterior que el gran consumo que tiene Power BI respecto a recursos se debe a que es muy amigable para el usuario. Que sea muy amigable para el usuario implica que hay muchos procesos corriendo. Hay mucho trabajo de parte del software que está tratando de predecir lo que tú quieres, cómo lo quieres y cuándo lo quieres. Y eso consume muchos recursos. Entonces, hay muchas herramientas acá que nos permiten a nosotros hacer análisis inteligentes de forma automática y que buscan efectivamente predecir nuestro comportamiento en base a patrones lógicos. Eso se conoce como aprendizaje automático machine learning. Es decir, la máquina aprende en base a nuestros inputs, a nuestras entradas de información y a cómo nosotros le ingresamos información. Dicho eso, vamos a cargar nuestro archivo, que está en descargas, a nivel de la clase. Como siempre, igual que la clase anterior, vamos a cargar el archivo. Voy a encender la luz porque siento de parte que estoy como clase, como peor. Bueno, queda igual, tampoco todavía había mucha diferencia.
Tenemos nuestras dos hojas que las podemos revisar, ¿cierto? Igual que en las veces anteriores, pues que esté todo en orden. Y la hoja de salud, que también esté todo en orden. Las cargamos las dos. Podríamos transformar datos inmediatamente, pero primero carguemos. Después vamos a ver cómo estoy transformando los datos. Para que se carguen. Y tenemos nuestros datos. Tenemos nuestras tablas, ¿cierto? Tenemos nuestro modelo acá, que en este caso no fue capaz de relacionarse porque este tipo de salud no se llama lo mismo que esto. Entonces nosotros tenemos que relacionarlo, como ya le expliqué la vez pasada, arrastrando, y esto es capaz de interpretar hacia dónde apunta la relación. Si es uno a muchos, muchos a uno, o NN. En este caso es uno a muchos. Porque un código de salud puede estar en muchos empleados, porque son empleados, no son hoja 1, así que vamos a ver el nombre también. ¿Dónde el nombre? No, le puse eliminar, ¿cierto? Empleados. Nuestra tabla de empleados. Un tipo de salud puede ser a muchos empleados, pero cada empleado solo puede tener un tipo de salud. Entonces, la relación es como es. Y ahora podemos ver nuestros datos. Y podemos ver, tal como les había dicho antes, que no es muy cómodo de manejar esta tabla a nombre de hijos, porque contiene algunos campos que sí tienen datos, otros que no tienen datos, entonces se vuelve un poquito incómodo. ¿Cómo nosotros podemos traspasar esta información? Es utilizando Power Query. En este caso tendríamos que, no sea, inicio, la herramienta de tablas, bueno, está bien, pues si todavía no me tengo que ir al Power Query. Bueno, pero el Power Query lo que hace básicamente es generar, bueno, Power Query significa Power, que viene del Power BI, de las herramientas de tipo Power de Microsoft, y Query viene a ser consulta. El query en la base de datos estructurada, y cuando nosotros hablamos de fuentes de base de datos más regulares, hace referencia a la consulta, qué tipo de información se quiere obtener. Entonces nosotros lo que vamos a hacer acá es editar el query, editar las consultas para obtener la información que nosotros necesitamos. Para poder extraer esta información, lo ideal en esta situación es generar una nueva columna. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¡Ay! Me están rasguñando el pie. Tengo una gata que me está. Nosotros nos vamos acá, clic derecho, editar consulta, y se nos abre el editor de Power Query. El editor de Power Query está aquí. Y aquí ya podemos ver que esta cosa va a empezar a chupar recursos como si se los estuvieran cobrando. Entonces tenemos nuestro editor de Power Query. El editor de Power Query trabaja tanto el lenguaje humano, es decir, nosotros podemos hacer interpretaciones en nuestro lenguaje, porque de nuevo tiene herramientas de inteligencia artificial súper potentes atrás, como en lenguaje informático, que es un tipo de lenguaje que se está trabajando al fondo y que permite realizar ciertas consultas y ciertas transformaciones. Entonces nosotros ahora vamos a empezar a jugar con esto. Vamos a crear una copia para no ensuciar nuestra tabla original. Y vamos a ver cómo nosotros podemos extraer la información de la tabla nombre de hijos y relacionarla con la tabla empleados. Bueno, para nosotros establecer una relación en fuentes de datos distintas, lo que siempre tenemos que tener es un código, que es lo que podemos ver que ocurre, por ejemplo, en salud, que tiene un código y una descripción. Es decir, el código a mí me permite acceder a esa información. Porque aquí hay un 1, un 2, me permite acceder a este 2 y decir, ah, es ISAP. Nosotros tenemos que hacer un símil con un dato que sea único para cada campo que va a quedar en la tabla de los hijos, porque vamos a crear una tabla de los hijos. ¿Cuál es el único dato, entre comillas, único que podemos tener? Dado que tenemos root, nombre, apellido, o sea, tenemos root, apellido, nombres, cargo, nombre de hijo, remuneración y tipo de salud. El tipo de salud no va a ser único según la cantidad de hijos. El nombre tampoco, los cargos tampoco. El único campo que va a ser único, por ejemplo, si yo tengo 4 hijos y lo quiero relacionar con esta base de datos, va a ser mi root, si yo fuera el padre. En este caso, Mercedes María Abdala Sosa es la madre, pero imagínense que yo soy el padre. La única forma en que ellos se pueden relacionar conmigo con la información que tiene la empresa es con mi root. Porque no tienen el root de ellos, no tienen ningún otro tipo de afiliación. Y si yo trato de afiliar esto al nombre, en el momento en que haya otro Felipe, o en este caso otra Mercedes, puede que le diga, entonces mi hijo a alguien más. Que teniendo 4 hijos yo creo que es un buen plan, pero puede que entonces mi hijo a alguien más. Entonces, eso es un error en la base de datos, eso es un problema. Como es un problema, nosotros tenemos que evitar.
Entonces no podemos seleccionar el nombre, tampoco el apellido, porque ya vemos que hay dos personas con el mismo apellido. Entonces si lo encajamos a uno, puede que se dispare al otro. Puede ocurrir. Entonces tenemos que tomar los campos que sabemos que no se duplican y sabemos que el root jamás se va a duplicar. Entonces seleccionamos los dos campos que queremos unir, clic derecho, quitar otras columnas. Y ahora tenemos dentro de la tabla empleada solo dos columnas, la columna con el root y la columna con el nombre de los hijos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, Power Query, como les digo, tiene mucha inteligencia artificial atrás, tiene muchas herramientas, entonces nos permite hacer muchas cosas. Podemos dividir columnas por delimitador. ¿Qué delimitador tengo en específico? Si ustedes se ponen atención, antes de esto, ¿me puedo hacer eso? Me puedo hacer eso. Bueno, pero aquí dice Juan Sebastián, punto y coma, Yuri Catalina. Angie Tatiana, punto y coma, Mónica Natalia. Olga Viviana, punto y coma, Angela Lisette, punto y coma, Andrea Liliana, punto y coma. Básicamente esto es un archivo de valores separados por coma, un CSV que se le conoce. Entonces nosotros podemos separarlo haciendo clic derecho, dividir columna por delimitador, seleccionamos el delimitador que queremos, es decir, que cada vez que detecte un espacio en la delimitación, cada vez que detecte una coma, un punto y coma, un igual, un tabulador, el símbolo que nosotros queramos. En este caso es punto y coma. Dividir en el delimitador situado más a la izquierda, es decir, que la primera vez que lo detecte a la izquierda separe en dos, la primera vez que lo detecte a la derecha separe, o cada vez que el delimitador aparezca, separe. En este caso yo quiero separarlo cada vez que el delimitador aparezca. El carácter de comillas lo vamos a dejar tal cual, aunque en este caso no influye porque no hay comillas. Y en las opciones avanzadas podemos ver si podemos dividirlo en filas o en columnas. Si yo lo divido en columnas, ocurre lo siguiente. Esto es lo que no hay que hacer. Porque mi objetivo es disminuir la cantidad de datos y poder procesarlo fácilmente. Y aquí tenemos una base de datos que contiene, por ejemplo, personas que tienen un hijo y que tienen 3 columnas vacías. Es decir, nombre hijos 2, nombre hijos 3, nombre hijos 4 vacíos. ¿Por qué se generaron 4? Se generaron 4 porque hay personas que tienen 4, que es el máximo. Entonces, hay personas que tienen 3 y tienen un campo nulo, hay personas que tienen 2 y tienen 2 campos nulos, hay personas que tienen 1 y tienen 3 campos nulos, y hay personas que tienen todos los campos. Esta información no nos sirve, no nos dice nada. Entonces, esto de acá es como no hay que hacer. Vamos a eliminar. Eliminamos empleados 2. Vamos a duplicar de nuevo, total mismo dupliquito, seleccionamos el root del nombre de los hijos, clic derecho, quitar las otras columnas, seleccionamos la tabla de nombre de hijos, clic derecho, dividir columna por delimitador, seleccionamos el delimitador que queremos, nos vamos a las opciones avanzadas y esta vez en vez de elegir columnas, seleccionamos filas. Porque ¿qué va a hacer? Va a pescar cada hijo y lo va a tirar hacia abajo, en una fila, en una fila, en una fila. ¿Y cómo lo va a relacionar? Fácil. En este caso podemos ver que alguien que tiene el root 3984, 2958, tiene 4 hijos, porque tiene 4 nombres asociados a su root. En este caso de acá, podemos ver que no tiene hijos, los que sí tienen hijos, va a depender de la cantidad de hijos. En este caso tiene 2, así que tiene 2 asociados a su root. Esto a mí ya me permite generar una relación, pero esto lo podemos limpiar todavía un poquitito más. ¿Dónde está? Está acá, ¿cierto? Quitar vacíos. Nosotros quitamos los vacíos y ahora tenemos nuestra tabla solamente con las personas que tienen hijos asociadas a su root. Con esto nosotros ya generamos la nueva tabla con los hijos por separado. ¿Cómo lo hicimos? De nuevo, repasar los pasos rápidamente. Generamos un duplicado de la tabla original de la que queremos extraer la información. Vamos a hacer todos los pasos de nuevo. Vamos a tener dos tablas, pero después la otra. Seleccionamos el ID, que va a ser el identificador, y la tabla que nosotros queremos separar. Clic derecho, quitar otras columnas. Seleccionamos la columna que queremos separar. Clic derecho, dividir columna por delimitador. Seleccionamos el separador, que en este caso es un punto y coma, pero podría ser cualquier otra cosa. Nos vamos a opciones avanzadas, lo ponemos en filas para que los tire hacia abajo. Y finalmente seleccionamos la misma columna y quitamos los vacíos. Y tenemos nuestra tabla con datos. ¿Cómo se va a reflejar esto ahora? Eliminamos la copia, porque tenemos 2. Nosotros le ponemos archivo, guardar. Y se tiene cambios pendientes de sus consultas que no se han aplicado. A aplicar. Está haciendo los cambios a las consultas. Ahora me va a pedir crear el archivo, que va a ser test 11 del 11 del 21. Vamos a guardar. Y ahora va a hacer las consultas, o sea, va a terminar el editor de Power Query. Lo vamos a cerrar.
¿Desea aplicar los cambios ahora? Sí, desea aplicar los cambios ahora. Y podemos ver que ya nuestro Power BI cambió. Antes no estaba este empleado 2, que de hecho le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner hijos. Y vamos a ver que tiene nombre, hijos y rol. Ya tenemos una tercera tabla. Cambió ya, porque nosotros creamos una tercera tabla. Pero la magia es que esto entiende que nosotros estamos haciendo la asimilación de información. Esto entiende que nosotros estamos relacionando a través del root los hijos con sus padres. Entonces nosotros ya podemos jugar con esta información porque la relación es capaz de hacerla, bueno, con su padre y con su madre, con su progenitor. Entonces nosotros ya podemos hacer esta asociación y al tener esta asociación, podemos empezar a jugar con los datos como lo hicimos antes. Podemos tener perfectamente una segmentación de datos, por ejemplo, entre el nombre de cada una de las entidades de salud, lo dejemos ahí, y podemos tener un gráfico circular, voy a apretar afuera, un gráfico circular, donde tengamos como leyenda, bueno, como valores, puede ser el nombre de los hijos, como leyenda el tipo de salud, y este acá. Ahí sí, con así sable. Y ya podemos separar, por ejemplo, si queremos ver la cantidad de hijos que están en farmacia que están realizadas. ¿Esta información de por sí es relevante en este momento? No, porque esto es un ejemplo. Pero que se entienda que ya podemos relacionar la tercera tabla que creamos con las dos tablas que están creadas gracias a que el modelo relacional es capaz, bueno, la herramienta de Power BI es capaz de predecir cómo nosotros queremos el modelo relacional, que sería nuestro modelo que está acá. Hasta aquí, ¿se entiende? Voy muy rápido, muy lento. No podría decirlo de memoria, pero sí se entiende, por mi parte, por lo menos. Como que faltaría práctica. Sí, no, eso más que nada, meterme y desarrollarlo. Sí, en realidad Sí. yo no me he metido todavía a Power BI. Ya, entonces van a tener una semana muy interesante de aquí en adelante, porque Sí. se viene el taller para el jueves y después el trabajo final, que también es puro Power BI con Excel. Así que van a soltar la mano, no se preocupen por eso. Ya, entonces podemos continuar, si no hay consultas. ¿Qué más podemos hacer con esta herramienta? ¿Qué más podemos hacer con Power Query, que a la larga es lo que nos interesa bien? De nuevo nos vamos a editar consulta y podemos empezar a ver otro tipo de cosas que puede hacer Power Query. Como que, bueno, primero vamos a quitar esta columna de nombre de hijos que ya no nos aporta nada, nos está estorbando, y vamos a cerrar para que guarde los cambios y los aplique. Porque el nombre de hijos ya no me sirve de nada en la otra tabla porque ya la tengo separada. O sea, clic derecho, ¿cierto? Editar consulta, y ahora que estamos en la consulta, vamos a empezar a ver soluciones. Antes nos tiramos derecho a cambiar la tabla. Ahora veamos qué es lo que podemos hacer. Podemos meterle más fuentes de datos para mezclarla, es decir, añadirle, por ejemplo, servicios de análisis y meterlo acá entre medio para que haga un cruce con esta información, que con este tipo de base de datos no tiene sentido, pero está ahí. Aquí va a aparecer orígenes recientes, la configuración de orígenes de los datos, actualizar la vista previa, elegir columnas en específico, que se puede hacer con clic, así que no es necesario. Obviamente, como en toda herramienta de Microsoft, con control seleccionamos, con shift click podemos seleccionar varias de golpe, si están en un grupo definido y así, lo típico de la herramienta de Microsoft. No, lo que sí es nuevo es la herramienta de agregar columnas, porque nosotros hay cosas que se han dado cuenta que podríamos hacer en Excel, que vamos a hacer acá, y hay cosas que Excel no sería capaz y también podemos hacer. Entonces, podemos elegir una columna a partir de ejemplos, una columna personalizada o una función personalizada. Vamos a partir con la columna a partir de ejemplos. Yo, por ejemplo, quiero crear una columna que me junte el nombre, que me concatene el nombre completo. Entonces yo selecciono las tres columnas que quiero. Algo que me faltaba es que si hago clic aquí, puedo cambiar el tipo de datos fácilmente. Ahí. En este caso está en texto, pero puedo cambiarlo donde quiera. Si hay un binario, un verdadero o falso, fecha, hora, porcentaje. O simplemente hacer clic derecho también. Y aquí podemos vernos cuando lo vea, que no lo estoy viendo. Bueno, acá. No lo veo, pero por aquí debería decir propiedades. Pero no lo estoy leyendo.
No, todas las propiedades. Jajaja. No, tampoco es que hay muchas propiedades. Pero podemos irnos a las propiedades o directamente irnos acá. Esa es configuración regional, que no sé por qué la apreté, porque no sé qué. Bueno, me aparece en Estados Unidos que no lo quiero. Y podemos filtrar como en cualquier lista de filtros de Excel. En ese sentido no cambia tampoco. ¿Qué estaba yo? Agregar columnas. Quiero juntar todo en un nombre propio, es decir, hacer el nombre completo. ¿Cómo lo voy a hacer? Selecciono las columnas, selecciono crear una columna a partir de ejemplo, me va a decir, ¿a partir de todas las columnas o a partir de una selección? No, a partir de una selección. Y se me va a crear la nueva columna. Y me dice, escriba valores de ejemplo para crear una columna. Entonces yo escribo María Inés. Bueno, si escribo María, inmediatamente me ofrece tomar la primera parte del nombre, la primera palabra del nombre, para abajo, si se dan cuenta. Hacer una lista con los nombres. Yo esto lo puedo cambiar añadiendo el ejemplo completo. Avalle, Posa. Yo termino de escribir, aprieto Enter y esto me dice, lo que tú quieres hacer es transformar a través de text.combine, que es nada más que concatenar, text.combine, nombre propio, más espacio, más nombre propio, más espacio, más nombre propio, yo lo pongo a aceptar, y esto me genera inmediatamente una columna con el nombre completo. Esto tampoco es la gran maravilla porque lo vamos a hacer en Excel sin ningún problema, porque una vez que hagamos el primer concatenar hace el resto. No es la gran maravilla, pero ahí está, se puede hacer. Pero aparte podemos jugar con otro tipo de cosas. Por ejemplo, vamos a seleccionar remuneración a partir de, incluso a partir de todas las columnas, que no es lo que quiero a partir de la selección. E inmediatamente yo hago doble clic y me da varias opciones. Remuneración, el arco tangente, que el coseno, que el cuadrado, que el cubo, que el logaritmo en base a... y cosas que no me acuerdo de matemáticas que bien son unas chiquillas, no sé cómo se dice. Estos son los ejemplos que me dan. Pero yo puedo crear ejemplos. Por ejemplo, yo voy a decir que bajo 1,5 millones, el sueldo bajo, entre 1,5 millones y 2,5 millones, el sueldo medio, y sobre 2,5 millones es un sueldo alto. Vamos a crear esos estratos, esos tres estratos. Esto es 2.659.000, sueldo alto. Estos 2.119.000, sueldo medio. Si se dan cuenta, hasta ahora me dice, escriba más valores de ejemplo. Si yo escribo 2, tira la primera oferta. Si remuneración es exactamente ese valor, es sueldo alto. Si no, si es igual a este valor, sueldo medio, y si es que no, nulo. Porque eso es lo que tenemos hasta ahora. Eso es lo que capaz de interpretar. ¿No me sirve? No me sirve. Siguiente. 1.581.000, sueldo medio. Ya acerca un poquitito más. Dice, si es que el sueldo es mayor o igual a 2.659, sueldo alto. Si no, sueldo medio. Tampoco me sirve. Tengo que buscar uno que esté debajo de 1,5 millones, que en este caso 1.400.000. Hacemos doble clic. Le puse cancelar, ¿cierto? Sí, le puse cancelar. Muy bien. Sueldo alto, sueldo medio, sueldo medio. No, este no es, este es sueldo bajo. Y ya con ponerle un límite abajo me dice, si es sobre 2.659.000, sueldo alto. Si no, si es sobre 1.581.000, sueldo medio, y si no, sueldo bajo. Está bastante cerca de lo que nosotros buscamos, si se dan cuenta. Muy, muy, muy cerca. Y esto podríamos seguirlo metiendo ejemplo, y conforme más nos acerquemos a los límites que nosotros queremos, más precisa va a ser el resultado. Pero en este caso es mejor poner a aceptar, que genere lo que tiene que generar y que nos sirva de plantilla. Y que nosotros simplemente nos vayamos acá. Transformar. Aquí va a aparecer la otra pantalla. No. Ya me aparecía la cuenta. Acá, cuando me adiciono la agrega. Por aquí. Ya, acá a la derecha, si se dan cuenta, aparecen todos los pasos que yo he aplicado en este momento. El origen, la navegación, los encabezados promovidos, que fue lo que cambié, el tipo cambiado, las columnas quitadas, creé una columna combinada y creé otra columna. Esta tercera, o sea, este último paso, yo simplemente aprieto en el engranaje y me aparece qué es lo que hice.
Y aquí me aparece el detalle. Si remuneración es mayor o igual a tanto, sueldo alto. O si remuneración es mayor o igual a tanto, sueldo medio. En este caso yo lo quiero sobre 1.500.000, ¿cierto? 1.3, y quiero que sea mayor que, si es mayor que 1.500.000, sueldo medio. Si es mayor que 2.500, sueldo alto. Aceptar. Y tenemos corregida nuestra función. Esto de nuevo va a depender de qué tan preciso nosotros seamos con la información que le entregamos. Mientras más precisos seamos con los ejemplos que le damos, esto se va a acercar más al ejemplo que nosotros estamos buscando. De nuevo, todo va a depender de lo que nosotros queramos y como nosotros lo queramos. Pero Power BI te da esa ventaja de que es capaz de generar herramientas de Machine Learning para poder realizar predicciones de lo que tú estás buscando. Y como les iba diciendo, si se dan cuenta, está consumiendo recursos como enfermo, porque mientras más le pidamos, más consume. Aparte de eso, de la columna a partir de ejemplos, podemos crear una columna personalizada. La columna personalizada me pide código. ¿Se dan cuenta? Me pide, por ejemplo, yo quiero calcular el bruto del 80%, pongámosle que el bruto del 80%, ya no me acuerdo bien cuánto es porque yo boleteo y pago el 11,5%. Ya hagamos que todo el mundo boletea más fácil. El 11,5%. Entonces, lo boleteo. Y aquí nosotros tenemos que trabajar con fórmulas de tipo lenguaje de programación. Es decir, esto ya se dificulta un poquitito más para los que no tienen idea de programación, pero tampoco es que sea una programación compleja. Porque, por ejemplo, yo aquí simplemente selecciono remuneración, doble clic, por 0, en este caso yo le pondría 0,885, porque yo soy el 80, menos el 11,5% de la parte. Si se dan cuenta, me tira un error. ¿Por qué me tira un error? Los lenguajes de programación en general, no solamente este, la gran mayoría de los lenguajes de programación trabajan en inglés. Y en inglés el separador decimal no es la coma, es el punto. Entonces, yo tengo que tener cuidado de si creo mis funciones, tengo que crearlas con punto para definir los decimales, porque si no va a estar incorrecto. Si ahora aprieto aceptar, podemos ver cómo se me generó mi columna de sueldo. Entonces puedo haber generado, disculpen, también de otra forma, seleccionando la columna de remuneración, crear una columna a partir de ejemplos, y aquí tendríamos que generar, calcular en algún otro lado, 25659.000 por 0.8, 227.200, y tendríamos que hacer lo mismo con 2.190, lo calculé por 0,8, ¿cierto? Sí. Porque me equivoqué, pero vamos a mostrar, darle el ejemplo a ustedes. 1.752, y esto es capaz de ya darse cuenta que lo que está haciendo es dividir por 1.25, que alarga 1.80. Y genera lo mismo, solo que como me equivoqué de valor, genera valores distintos, pero a la larga el resultado es el mismo. El objetivo es que existen muchas formas de crear estas columnas, ya sea a partir de los ejemplos, y podemos contar columnas para obtener información que queramos analizar, de nuevo, va a depender de la situación, o crear columnas personalizadas en base al código que nosotros sepamos. Ahora, ¿cómo se ocupan las fórmulas sobre Power Query? Power Query, si hay algo que tiene potente, es su documentación. Aquí aparece la información sobre el editor de Power Query, cómo funciona, la información general sobre la fórmula y cómo funciona. Aquí aparecen las fórmulas que tiene, seguir un paseo por los pasos y fórmulas aplicados. Aquí aparece información de todo tipo, crear fórmulas avanzadas, trabajar con fórmulas de paseo aplicado, utilizar la barra de fórmula. El valor mayor que tiene la herramienta es la documentación, porque está clara como el agua. Es excelente. Y se puede acceder tan simplemente como apretando F1, o simplemente yéndonos a ayuda. Nosotros nos vamos a ayuda, documentación. Y ahí está todo. Y con esto ustedes pueden hacer de todo. Análisis de datos, de lo que se les ocurra. Aquí tienen una introducción a Power BI, introducción al servicio, comprender el servicio, sugerencias, licencias, seguridad. Lo que necesiten aprender está en la documentación. Siempre la documentación va a ser la mejor medida de un programador. En este caso, si ustedes programan en Power BI, no van a hacer así. Dicho eso, tenemos que guardar nuestros cambios de nuestra consulta.
esperamos que se guarde, cerramos nuestro Power Query, hacemos que los cambios se apliquen, y ahora aparecen nuestros datos nuevos. ¿Sí se dan? Entonces, podemos ir jugando con otro tipo de información. Ahora yo cambio el gráfico, vamos a crear otro. Con otro tipo de información, que la leyenda sea, por ejemplo, personalizado. ¿Quedó? Realmente yo no personalizado. Vamos a hacer que la leyenda sea el tipo sueldo, es decir, que sea sueldo alto, bajo, medio, que este es un dato que no teníamos. Podemos ver en este caso el sueldo boleta directamente como valores. Tenemos que cambiarle el cómo se expresan los datos, porque lo está expresando en miles y no lo quiere en miles. Pero eso lo vemos en la etiqueta. La etiqueta. Si mostrar unidades, en ninguno. Entonces, 590 personas que tienen un sueldo bajo, 1045 que tienen un sueldo medio, y, bueno, 590 que tienen un sueldo alto y 82 que tienen un sueldo bajo. Pero si nosotros ponemos FONASA, esto debería cambiar. Si nosotros ponemos ISAPRE, esto debería cambiar también. Entonces, podemos ir viendo cómo se adaptan los datos respecto a lo que vayamos a necesitar. Entonces, la gracia no es tanta la información que les voy a mostrar yo, que les voy a mostrar poca información, que son ejemplos cortos, sino que vean que podemos generar nuestros propios campos, nuestras propias tablas, y con esas tablas empezar a jugar con la información. Es decir, podemos generar nuestras propias validaciones, nuestros propios valores, para poder entregar información de valor hacia quien tenga que tomar las decisiones. ¿Se entiende hasta aquí? No, todo eso aquí terminamos. ¿Se entiende? Fabián dice sí. Gracias, Fabián. Ya, si no hay comentarios, entonces les cuento que esto era lo último de la asignatura. A 11 de noviembre, abrimos con poco baches, porque el único bache lo reemplazamos con un video. Normalmente, como les digo, la próxima semana yo haría una clase donde yo les explicaría cómo es el trabajo final y todo el tema, pero como voy a estar en un congreso, no voy a poder. Así que vamos a dejar el espacio o sea, les voy a mostrar cómo funciona el proyecto final para que ustedes lo puedan trabajar una vez que se habilite, que lo voy a habilitar la otra semana porque tienen que concentrarse primero en este taller. Vamos a ver de nuevo el taller, en este caso la evaluación de BI, que es la penúltima evaluación que les queda, que es realizar un reporte en Power BI con los datos existentes dentro de este archivo, que tiene 3 hojas: ventas por vendedor, asociada a código, producto y unidades, vendedor y su zona de ventas, productos con su valor de venta. Hay que crear un reporte de Power BI donde se pueda ver las ventas por vendedor, las ventas por zona, el top 10 de los productos más vendidos. Obviamente utilizan esta herramienta, el embudo dicen que es súper bueno. En otra hoja, el filtro por vendedor y ver con ella las estadísticas de ese vendedor, que lo vimos en la clase anterior, y también lo vimos aquí. Los filtros aquí están, la segmentación de datos. Los productos más vendidos, el monto total de ventas, ventas por mes y por año. Debe ser un reporte en Power BI, 2 hojas con lo solicitado, es decir, 2 hojas de Power BI, y trabajo en pareja. Esa es la actividad, que está habilitada hasta el jueves 18 de noviembre del 2021 a las 17 horas. Y el trabajo final, que todavía no lo habilito porque no hay que habilitarlo todavía, está aquí, que dice 20 de julio, pero no hasta el 20 de julio, obviamente. Ustedes, como les dije, van a tener hasta el 9 de diciembre para tener tiempo con calma para revisarlo y subir las notas antes de la semana de Navidad para que no se vayan con el terror. Este trabajo es un poquitito más grueso y abarca todo lo que vimos en la asignatura, básicamente. De hecho, esto debería de tener la grabación y